Usted creerá tal vez que ahora voy a hablarle del campo de concentración al que se llevó a todos los que habían guardado fidelidad a nuestra vieja Austria, de las humillaciones, martirios y torturas que allí sufriría. Pero no ocurrió nada de eso. Me destinaron a otra categoría de presidio. No me llevaron junto con los desdichados en quienes se ensañaba un resentimiento represado desde mucho tiempo atrás, humillándolos física y psíquicamente, sino que me incorporaron a aquel otro grupo reducido al que los nacionalsocialistas pensaban arrancar dinero o informaciones importantes. Desde luego, mi modesta persona le era perfectamente indiferente a la Gestapo. Esta debía haberse enterado, sin embargo, de que éramos los testaferros administradores y hombres de confianza de sus enemigos más tenaces, y lo que querían arrancarme a la fuerza eran pruebas contra los conventos a los que querían acusar de transferencias de fortunas, pruebas contra la familia imperial y todos los que en Austria se habían empeñado y sacrificado en favor de la monarquía. Sospechaban, y ciertamente, no sin razón, que grandes partes de los fondos que habían pasado por nuestras manos se mantenían ocultas e inaccesibles a su voracidad. Por eso me detuvieron desde el primer día para obligarme con sus medios aprobados a revelar tales secretos. A la gente de mi condición, a la que importaba sonsacar informaciones valiosas o dinero, no se le pasaba, pues, al campo de concentración, sino que se le daba otra clase de tratamiento. Quizá usted recuerde todavía que tanto nuestro canciller como el barón Rothschild, a cuyos parientes esperaban arrancar unos cuantos millones, no fueron guardados en ningún momento tras los alambrados de púas de algún campo, sino que ofreciéndoles aparentes privilegios, se les llevó a un hotel, más exactamente al Hotel Metropole, que era al mismo tiempo el cuartel general de la Gestapo, y donde se destinaba a cada uno una habitación aparte. Yo, con ser hombre tan insignificante, fui, sin embargo, objeto de la misma distinción. Una habitación individual en el hotel. Eso suena a tratamiento muy humano, ¿verdad? Pero ¿puede usted creerme que en realidad no se nos daba un trato más humano, sino que simplemente se nos aplicaba un método más refinado? A los prominentes no se les enjaulaba de a 20 hombres en una barraca helada. Se les alojaba en una habitación de hotel, individual, dotada de regular calefacción, porque la presión mediante la cual se quería arrancarnos el informe necesario debía tener características más sutiles que los golpes y torturas corporales. Se nos aplicaba el aislamiento más refinado que imaginarse puede. Nada se nos hizo, solo que se nos situó dentro de la nada absoluta, porque, según es notorio, ninguna cosa del mundo ejerce tanta presión sobre el alma humana como la nada, encerrando a cada uno de nosotros individualmente en un vacío absoluto, en una habitación cerrada herméticamente al mundo exterior. Esa presión debía producirse no exteriormente por obra de golpes o del frío, sino exteriormente para despegar al final nuestros labios por fuerza. A primera vista, la habitación que me había sido designada no parecía incómoda en absoluto. Tenía puerta, mesa, cama, silla, lavabo y una ventana con reja. Pero la puerta quedaba cerrada día y noche. En la mesa no debía depositarse ningún libro, ningún diario, ni una hoja de papel, ni tampoco un lápiz. La ventana daba sobre una pared lisa. En torno a mi conciencia y a mi propio cuerpo habíase creado la nada absoluta. Se me habían quitado todos los objetos. El reloj
para que no tuviera noción del tiempo, el lápiz para que no pudiera escribir nada, el cortaplumas para que no pudiera abrirme las venas. Se me negó incluso el más débil narcótico, tal como un cigarrillo. Con excepción del centinela, sobre quien pesaba prohibición de hablarme o de contestarme ni una sola pregunta, jamás veía una cara humana, jamás oía una voz de hombre, y de la noche a la mañana, de la mañana a la noche, ninguno de los sentidos recibía el menor aliento, y me quedaba inexorablemente solo conmigo mismo, con mi cuerpo y las 4 o 5 cosas mudas: el lavabo, la ventana, la mesa, la cama. Vivía como un buzo bajo una campana de vidrio en el océano negro de ese silencio. Más aún, como un buzo que ya barrunta que la cuerda que le comunica con la superficie se ha roto y que nunca se podrá rescatarle de la silente profundidad. No había nada que hacer, que oír ni ver. Por todos lados me rodeaba ininterrumpidamente la nada, el vacío absoluto, carente de espacio y de tiempo. Me paseaba arriba y abajo, y conmigo iban los pensamientos arriba y abajo. Pero aún las ideas, por más insustanciales que parezcan, necesitan un punto de apoyo. De lo contrario, empiezan a girar insensatas en derredor de sí mismas. Ellas tampoco soportan la nada. De la mañana a la noche esperaba alguna cosa, pero nada acontecía. Volví a esperar y a esperar de nuevo. Nada, sin embargo, sucedía. Esperaba, pensaba, hasta que me dolían las sienes. Me quedaba solo. Así pasaron 15 días que viví fuera del tiempo, fuera del mundo. Si entonces hubiera estallado una guerra, yo no me habría enterado. Mi mundo se componía únicamente de una mesa, una puerta, una cama, un lavabo, una pared y una ventana. Siempre clavaba la mirada en el mismo papel pintado de la misma pared. Cada línea de su dibujo de zig-zag se grabó como a buril acerado en el pliegue más íntimo de mi cerebro, a fuerza de tanto mirarlo fijamente. Por fin comenzaron los interrogatorios. Se solía llamarnos repentinamente sin que supiéramos bien si era de día o de noche. Nos llamaban, nos conducían a través de varios pasillos y no sabíamos a dónde. Luego debíamos esperar en algún sitio que tampoco sabíamos qué era. Y de pronto nos encontrábamos frente a una mesa en torno a la cual se hallaban sentados unos cuantos individuos uniformados. Sobre esa mesa se apilaba un montón de papeles, expedientes cuyo contenido no se conocía. Comenzaban las preguntas, las falsas y las verdaderas, las claras y las intencionadas, las imprevistas y las taimadas. Y mientras se contestaba, malévolos dedos extraños hojeaban aquellos papeles, de los que no se sabía a qué se referían, y anotaban algo en un protocolo y no se sabía qué escribían. Pero lo más terrible de esos interrogatorios era, para mí, el que no se podía adivinar ni calcular lo que los agentes de la Gestapo sabían efectivamente en cuanto a lo que había ocurrido en mi estudio y lo que querían arrancarme a modo de obligada confesión. Ya le dije a usted que los documentos verdaderamente comprometedores los había remitido a último momento a mi tío, por intermedio de mi ama de llaves. ¿Pero los había recibido? ¿O no habían llegado a sus manos? ¿Y qué? ¿Y cuánto había revelado aquel escribiente? ¿Qué cartas había interceptado? ¿Cuántas informaciones habían arrancado? ¿Acaso en el ínterin en los monasterios alemanes que representábamos algún sacerdote poco hábil? Preguntaban y preguntaban. Querían saber qué valores había comprado por cuenta de este o aquel convento,
en qué banco los había depositado, si conocía o no a fulano, si había recibido cartas desde Suiza o desde Stenokersele. Y como nunca pude barruntar cuánto habían averiguado ya por otros conductos, cada contestación se transformaba en tremenda responsabilidad. Si admitía algo que ellos ignoraban, era muy fácil que con ello comprometiese injustamente a una persona. Si negaba demasiado, me perjudicaba personalmente,